Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que ha sido la final de la temporada europea. Se terminó la 2024-2025 con nada más y nada menos que una coronación. No sé si llamarlo impensada, porque el Paris Saint-Germain ha sido para muchos el mejor equipo europeo, pero lo que sí fue extraño la manera en la cual terminó imponiéndose contundentemente 5-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Champions disputada en el Allianz Arena de Múnich. No hubo equivalencias entre ninguno de los dos equipos. Ninguno de los futbolistas del Inter estuvo siquiera a media altura de las circunstancias como para poder competirle al jugador más flojo del Paris Saint-Germain. No hubo tampoco ningún tipo de respuesta desde el banco del equipo italiano. Simone Inzaghi no pudo hacer absolutamente nada, y por otro lado Luis Enrique prácticamente que armó un equipo sin grandes figuras, sí con muy buenos futbolistas, y eso determinó que hoy el conjunto francés sea sin ningún tipo de dudas el mejor conjunto del mundo, porque la realidad es que lo que hizo el Paris Saint-Germain en este duelo contra el Inter fue verdaderamente sensacional. Achraf Hakimi primero, Desiree Doué en 2 oportunidades, Bricha Kvaratskhelia y Mayulu fueron los que anotaron los 5 goles del PSG en esta goleada que es histórica, positiva y la primera Champions de la historia para el conjunto de Francia, negativa y seguramente una de las derrotas dolorosas más grandes de todos los tiempos para el elenco italiano. Empecemos. Siempre hay discusión al final de una temporada europea de si el equipo que gana la Champions termina siendo justamente el que mejor trayecto tuvo a lo largo de todo el año. Es cierto que el Paris Saint-Germain juega en una liga de menor competitividad y quizás eso le sea mucho más sencillo para conseguir el tan ansiado triplete, algo que logró teniendo en cuenta que se había coronado campeón de la liga francesa a fines del mes de abril. Muchas jornadas quedaban por disputar todavía en el certamen doméstico y el equipo de Luis Enrique ya se había coronado con el torneo largo, mientras que hace un par de semanas se coronó con la Copa de Francia, el segundo certamen anual de la competición local, y por lo pronto este sábado derrotó 5-0 al Inter y ganó la Champions. Eso sí, no hay que dejar de lado que el PSG ha jugado absolutamente todos los partidos de este año con la misma serenidad, con la misma solidez defensiva y con una fluidez de juego que no se le ha visto prácticamente a ningún otro equipo del mundo. Es cierto que a lo largo de la temporada hubo otros conjuntos que también mostraron un buen vuelo futbolístico. Lo hizo el Liverpool a finales del año pasado, lo hizo claramente el Barcelona, también se han mostrado cosas buenas, por ejemplo, por parte del Arsenal. Básicamente, los semifinalistas de la Champions han mostrado un buen nivel. Inclusive el Inter, más allá de que en los últimos 3 partidos que disputó de la Liga de Campeones terminó recibiendo 12 goles, y un equipo que se corona campeón de Europa no puede recibir esa cantidad de tantos, sobre todo en los encuentros definitivos. En el caso del Paris Saint-Germain, Luis Enrique armó un conjunto de futbolistas que verdaderamente sintieron al 100% todo lo que el entrenador quería plasmar adentro del terreno de juego, algo que a veces es difícil, a veces es más fácil. En los años anteriores, con otros entrenadores, lo que se discutía es que como el Paris Saint-Germain prácticamente no tenía competencia a nivel local, cuando le tocaba enfrentar a un rival mucho más duro a nivel europeo, siempre terminaba perdiendo. Le pasó con muchísimos rivales distintos, e inclusive el año pasado hubo muchísimos cuestionamientos cuando quedó afuera en semifinales contra el Borussia Dortmund. Sin embargo, ahora en esta edición de la Champions prácticamente no hubo ningún equipo que se le pusiera enfrente. El Liverpool logró por momentos ser superior, pero la realidad es que el PSG se impuso a través de los penales. El Aston Villa en el duelo de vuelta también estuvo cerca de dar la sorpresa, pero aún así el PSG también estuvo por encima, y el Arsenal en semifinales fue un equipo que pareció muy menor a lo que había sido en la ronda de cuartos de final cuando dejó afuera al Real Madrid. Básicamente el PSG tuvo que eliminar a media Premier League, al primero y al segundo de la liga más competitiva del mundo, para ganar la Champions y obviamente ganar el partido definitivo, algo que no es sencillo. Y si tenemos en cuenta que lo que se cuestionaba era justamente la poca competitividad de la liga francesa, en esta ocasión el elenco de Luis Enrique dejó cualquier duda de lado, teniendo en cuenta que se enfrentó a los mejores
mejores de la Premier y terminó ganándole para muchos al equipo que mejor defiende de todo el planeta, como es el Inter, y marcándole 5 goles y siendo básicamente superior durante todo el partido, porque el 5-0 terminó quedando totalmente corto. Si nos guiamos por las situaciones de gol, ahora voy a estar hablando más puntualmente de eso y dando estadísticas puntuales del partido, el Paris Saint-Germain tranquilamente podría haber convertido 8 o 9 goles sin ningún tipo de problema. El Inter se vio muy disminuido bajo cualquier punto de vista y en todos los sectores del juego, mientras que el elenco de Luis Enrique cada vez que atacaba generaba una situación clara de gol. En lo que respecta al partido sí, vamos a ir en primera instancia a los números, teniendo en cuenta que van a haber una diferencia abismal entre un equipo y el otro, totalmente lógico teniendo en cuenta que no todos los días una final termina 5-0. Total de remates, 23 del PSG contra 8 del Inter. Esos 23 disparos, 8 fueron al arco por parte del conjunto francés, de los cuales 5 fueron gol. Por el lado del Inter solamente 2 remates al arco. El único que se destaca es un disparo de Marcos Thuram en el segundo tiempo que terminó atajando bien Donnarumma, si no el arquero italiano básicamente no iba a aparecer durante todo el partido. Posesión de la pelota 59% para el PSG, 41% para el Inter, y esta diferencia de la tenencia aún se dio cuando durante toda la segunda mitad el equipo de Luis Enrique jugó básicamente de contragolpe, porque tras terminar la primera parte ganando por 2-0, en el segundo tiempo no tuvo ningún tipo de necesidad de ir en búsqueda del tercer tanto de manera tan activa, porque obviamente no quería quedar desarmado. El que sí quedó desarmado fue el Inter, que no pudo hacer absolutamente nada en ningún momento de los 90 minutos que duró el encuentro. A los 12 ya estaba ganando el equipo francés por medio de una enorme jugada colectiva. El pase de Vitinha a Doué es excepcional y después posteriormente la asistencia de Doué a Hakimi es otra muestra de que dentro del área siempre vas a tener un tiempo más. Y una cuestión extra, el lateral derecho del PSG estaba jugando de centro delantero básicamente. Eso es algo que ha tenido el conjunto de Luis Enrique a lo largo de toda la temporada. Hemos visto tanto a Hakimi como a Nuno Méndez por el lado izquierdo prácticamente aparecer dentro del área para finalizar las jugadas. A los 20 minutos, una muy buena subida de Dembélé por el costado izquierdo y una muy buena asistencia terminaría con el gol de Désiré Doué tras un desvío en Di Marco. La defensa del Inter estaba totalmente desarmada. Los tres centrales estuvieron corriendo para atrás durante todo el partido sin ofrecer ningún tipo de solidez defensiva, y los dos carrileros, tanto Dumfries como Di Marco, no pudieron en ninguna instancia cubrir ni a Carvajal, ni a Doué, ni a los laterales, ni a Dembélé cuando se tiró a un costado. La realidad es que el Inter estuvo desarmado durante todo el partido. En el arranque del segundo tiempo fue quizás el instante donde el Inter, no voy a decir que pudo hacer algo más, pero por lo pronto el PSG, como se paró de contraataque en esos primeros 10 minutos del complemento, fue donde el Inter achicó un poco la diferencia de la posesión de la pelota. Aún así, las jugadas del equipo italiano únicamente eran producidas por balón parado y ningún cabezazo fue verdaderamente tan peligroso como para asustar a Donnarumma. Sin embargo, en la primer contra clara que tuvo el PSG, a los 18 del segundo tiempo, Doué marcaba su doblete tras una muy buena asistencia de Vitinha. El mediocampista portugués ya tiene que ser considerado uno de los mejores volantes del mundo y lo demostró nada más y nada menos que en una final de Champions. Posteriormente a eso, cada ataque del PSG, los últimos 20 minutos de partido eran medio gol, y de no ser porque Barcola erró 2 jugadas en las cuales no se pueden errar esos goles, el resultado hubiera sido mayor. Primero, asistencia de Dembélé y gol de Kvaratskhelia a los 28 minutos del segundo tiempo, y cuando faltaban tan solo 4 a los 41, asistencia de Barcola y gol de Mayulo, que había ingresado 2 minutos antes, convirtiendo el 5-0 definitivo. Una verdadera goleada, lo pasó por encima el Paris Saint-Germain al Inter, no hubo equivalencia durante todo el encuentro. Seguramente el equipo italiano se vio sorprendido por momentos por todo lo que hizo el PSG, pero me parece que hay mucha responsabilidad en el Inter, que jugó esta final como si hubiera sido un partido más de la liga italiana. Y toca ahora hablar del padre de la criatura, porque lo de Luis Enrique es verdaderamente excepcional. La realidad es que, si bien es cierto que nombres de jugadores no le faltan, porque la verdad es que el PSG no es un equipo menor en lo que respecta a calidad de futbolistas, lo que hizo el entrenador español, no teniendo ninguna figura quizás excluyente, porque si repasamos el 11 del PSG, que no lo he mencionado, el titular y el que se ha armado durante estos últimos meses para ganar la Champions, Donnarumma es claramente un arquero de nivel, pero muchas veces ha sido cuestionado. El lateral derecho es Hakimi, que a mi entender puede ser considerado el
mejor jugador del equipo en lo que respecta a figura, porque para muchos Hakimi es el mejor lateral derecho del mundo. La dupla de centrales, conformada por Marquinhos, muy cuestionado en años anteriores en este equipo, y Pacho, el defensor ecuatoriano, que nadie tenía en su momento y hoy por hoy es uno de los mejores zagueros del planeta. Nuno Méndez, totalmente mejorado desde la llegada de Luis Enrique, es otro lateral, un jugador muchísimo más claro, que tiene muchísima más precisión a la hora de jugar la pelota, que no sube como loco y sabe los momentos en los cuales tiene que quedarse a defender y darle equilibrio a la zona defensiva. En la mitad de la cancha, el medio campo que armó Luis Enrique es sensacional, con Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz, tres muy buenos volantes, pero que si alguien pregunta quiénes son los mejores 5 mediocampistas del mundo, hace un año ninguno nombraba a estos tres jugadores. Obviamente hoy, ya con una Champions encima y con una temporada excepcional, seguramente hay muchos que pongan a estos tres como los mejores volantes de todo el planeta y es algo totalmente normal, pero Luis Enrique la vio muchísimo antes de que la vieran todos. Y en la delantera, un Ousmane Dembélé totalmente reformado como centro atacante, como falso 9, por un costado Desiré Doué, y le faltaba una pieza más para terminar de completar el 11 ideal, y por eso mismo en el mercado de enero terminaron incorporando a Vicha Kvaratskhelia, un jugador que en tan solo 6 meses tuvo una calidad rotunda y transformó también el ataque del PSG. A eso hay que sumarle que como primer cambio Bradley Barcola siempre respondió, y en general cada vez que el PSG puso un nuevo nombre de los del banco de suplentes dentro del 11 titular, rindió en la misma medida que uno de los futbolistas que ya estaba dentro del terreno, y eso lo hizo gracias al buen desempeño que tuvo Luis Enrique y al armado en general del entrenador español a la hora de formar el equipo, porque cualquier otro director técnico no hubiera podido generar todo lo que hizo el PSG durante todo este año. Hay que tener en cuenta que fue superior al Liverpool, que en ese momento, cuando se enfrentaron el equipo francés y el conjunto británico, el Liverpool era para muchos el mejor equipo del mundo, era dominador absoluto de la Premier, el mejor conjunto de la fase liguera, y recordemos también cómo le fue al PSG en la primera instancia de la Copa. Luego de los primeros 5 partidos tenía una victoria, un empate y 3 derrotas, 4 unidades sobre 15, y nadie daba absolutamente nada porque este club pudiera salir campeón de Europa. Y finalmente Luis Enrique de a poco fue mejorando el equipo, lo fue perfeccionando en todos los sectores del juego y obviamente lo fue moldeando a su gusto. Un DT que gana su segunda Champions, ya se había coronado anteriormente en la edición 2014-2015 con Barcelona, un equipo que tenía claramente muchos mejores futbolistas porque tenía la mejor delantera para muchos hasta de la historia, conformada por Messi, Suárez y Neymar, un mediocampo totalmente perfeccionado con Busquets, Iniesta y Rakitic, y un montón de jugadores que también se sumaban. Fíjense que en ese equipo era suplente Xavi, nada más y nada menos. Este Paris Saint-Germain tiene muy buenos futbolistas, pero de no ser por el entrenador, no hubiera estado ni cerca de ser lo que es. Y finalizó una nueva temporada europea, el término siempre lo marca, el duelo definitivo para conocer al rey de Europa. En esta oportunidad el Paris Saint-Germain termina siendo sin ningún tipo de dudas el mejor conjunto del viejo continente. La diferencia que hubo entre el equipo francés y el resto de los elencos de Europa, sobre todo en los momentos claves, fue verdaderamente sustancial. Más allá de que ya se había coronado con la Liga de Francia y con la Copa, le faltaba la Champions, no solamente en esta temporada, sino a lo largo de su historia. ¿Cuántos millones de euros gastó el Paris Saint-Germain a lo largo de los últimos 10 años, pongámosle, para poder conseguir este hito? Verdaderamente muchísimo. No sé si es el que más gastó, porque en los últimos años quizá ha bajado un poco el coste, pero en definitiva gastó siempre muchísimos millones para poder conseguir este tan ansiado trofeo. Y finalmente lo logra, con un equipo y con un entrenador que estuvo a la altura de las circunstancias en absolutamente todos los partidos decisivos. En esta final no hay ningún tipo de dudas, no hubo equivalencias entre un Paris Saint-Germain que terminó goleando 5-0 al Inter de Milán.